autorizame o grabalo. Ahí está. Dale. Lo puse. Listo. Bueno, la charla de hoy es de trauma cráneoencefálico. El trauma cráneoencefálico es toda lesión traumática producida sobre el cráneo y su contenido. Va a ser una de las emergencias que más vamos a ver en la clínica y tenemos que tener en cuenta que tiene una alta mortalidad. Las causas son muy variables, desde accidentes automovilísticos, proyectiles como balas o balines, golpes con objetos contundentes y o punzantes, incluyendo también patadas, peleas con otros animales y caídas de altura. Para comprenderlo mejor vamos a tener que recordar un poco algunos conceptos básicos. La presión intracraneana va a ser la presión ejercida entre el cráneo y su contenido, es decir, la parénquima cerebral, el líquido. ¿Se cortó el audio o soy yo solo? Sí, se cortó. Sí, se cortó, no se escucha. Se cortó. Silencio. ¿Ahora me escuchan? Sí. ¿Desde dónde Sí. me escucharon? Desde esto. Desde presión intracraneana. Listo. Reiterando, entonces, vamos a recordar un poco lo que son algunos conceptos básicos, que es la presión intracraneana, que es la presión ejercida entre el cráneo y su contenido, es decir, la parénquima cerebral, el líquido cefalorraquídeo y la sangre, que va a ser lo normal de 5 a 12 milímetros de mercurio. La presión de perfusión cerebral va a ser la presión de la sangre que fluye hacia el cerebro. Va a ser igual a la presión arterial media menos la presión intracraneana. Y el flujo sanguíneo cerebral, que va a ser la tasa de suministro de sangre que llega al cerebro. Va a estar impulsado principalmente por la presión de perfusión cerebral. El cerebro va a tener un mecanismo intrínseco para autorregular el flujo sanguíneo ante determinadas variaciones. Estos mecanismos son los mecanismos miogénicos por la vasodilatación y la vasoconstricción, dependiendo de las variaciones de la presión arterial media entre 50 y 150 milímetros de mercurio. Fuera de ese rango ya va a depender de la presión sistémica. Los factores químicos como las variaciones en la presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono, y los factores neurogénicos por la activación del sistema nervioso simpático y parasimpático. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta es la conmoción cerebral va a ser una interrupción transitoria del conocimiento. Son lesiones en general reversibles, no traen mayores consecuencias y de buen pronóstico. Puede haber alguna convulsión benigna, somnolencia o vómitos. La contusión cerebral va a ser una lesión más grave. Puede haber desde hemorragias microscópicas, edema cerebral y aumento de la presión intracraneana, pero no vamos a ver lesiones en meninge ni en el cráneo. Y por último, la laceración, que ya son daños en parénquimas sin tejidos subyacentes, ya sea en meninges y o fracturas en cráneo. Ya esta parte ya va a ser más difícil y la gravedad más grande. La fisiopatología de las lesiones. Es importante conocerlas para poder saber tratarlas y obviamente evitar todos los inconvenientes. Existen dos tipos de lesiones. Tenemos las lesiones primarias, que van a ser las que se dan inmediatamente en el trauma. Estas son dadas por los mecanismos de aceleración y desaceleración que producen un daño en tejido neural, contusión cerebral y hemorragia. Va a haber predominio en daño de materia gris. Las fuerzas rotacionales, va a haber daño mayormente en la materia blanca y en general provoca una conmoción cerebral. Las fracturas del cráneo, que pueden ser deprimidas, comminutas o lineares, abiertas o cerradas, y las hemorragias. Las hemorragias pueden ser tanto extraaxial como intraaxial. Las extraaxial van a ser las que están dadas en los espacios de la meninge. En el espacio epidural va a estar dado por la ruptura de las arterias meningias con acumulación rápida de sangre, mientras que en los espacios subaracnoideo y subdural va a ser por sangrado de las venas y es de acumulación lenta. Y la intraaxial, que es la que mayormente se da, es sangrado en las parénquimas. Acá un diagrama de los mecanismos de aceleración y desaceleración. Las lesiones secundarias se pueden dar minutos a horas e inclusive días posterior al trauma inicial. Van a estar dadas principalmente por lesiones ocupantes de espacio, isquemia, hipoxia y alteraciones metabólicas e incluso infecciones.
La excitotoxicidad va a ser un concepto que vamos a tener que tener muy en cuenta, tanto para el tratamiento como para posibles complicaciones. Es la liberación y acumulación de neurotransmisores excitatorios que no pueden ser recaptados en el espacio sináptico. Entre ellos, el más importante es el glutamato. El glutamato estimula los receptores N-metil de aspartato, produciendo una entrada de calcio al interior de la célula. Esta va a generar una producción de radicales libres, daño neuronal y posterior muerte neuronal. En esta fase es la que vamos a ver posibles convulsiones. Y por otro lado tenemos la acumulación de óxido nítrico. Esta va a estimular la liberación de neurotransmisores excitatorios y generar que se cree un círculo vicioso. El edema cerebral es otra lesión secundaria. Va a haber de dos tipos. El edema vasogénico va a estar dado por la ruptura de la barrera hematoencefálica y la dilatación. Vamos a ver más adelante por qué se da esta vasodilatación. Y el edema citotóxico. Nuevamente, acá vemos el glutamato. El glutamato estimula los receptores AMPA, lo que produce una entrada de sodio dentro de la neurona, va a verse producir una entrada de agua al interior, va a haber daño en las membranas celulares y por último muerte celular, muerte neuronal sería. Va a haber hipoxia, va a bajar el flujo sanguíneo cerebral y la presión de perfusión cerebral, por lo tanto va a llegar menos oxígeno y para generar energía se va a producir la glucólisis anaeróbica, con un aumento y acumulación del ácido láctico, por lo tanto va a haber acidosis metabólica. Todo esto se va a terminar en isquemia. Alteraciones en la presión intracraneana. El cerebro tiene la capacidad de también regular la presión intracraneana por movimiento de líquido cefalorraquídeo y sangre. Cuando hay lesiones graves o una acumulación muy rápida, se pierde. Y por el edema cerebral y las hemorragias, va a haber un aumento de la misma. Las hernias. Las hernias, acá les dejo una esquemita, pueden ser de la falcina, que va a ser de la circulación del cuerpo calloso por debajo del cerebro, la transtentorial del lóbulo temporal por debajo del tentorio cerebral hacia el cerebelo, que es la primera flecha, la foramenal, que es la segunda flecha violeta, que es del cerebelo por el foramen magnum, y la calvarial, que va a ser del mismo cerebro por cualquier defecto del cráneo. Obviamente que para esto debe haber un trauma posterior. En este momento podemos observar el reflejo de Cushing. Este reflejo lo vamos a tener que tener muy en cuenta, porque si comprendemos bien el reflejo de Cushing, vamos a poder comprender bien por dónde hacer los tratamientos posteriores. Iniciamos que hay un aumento de la presión intracraneana. Esto va a llevar a que haya una menor presión de perfusión cerebral y un menor flujo sanguíneo. Esto va a llevar a que haya un aumento de la presión arterial de dióxido de carbono. Por los mecanismos químicos va a haber una vasodilatación cerebral que va a favorecer y a perpetuar el aumento de la presión intracraneana. Este aumento de la presión arterial de dióxido de carbono va a ser captado por los centros... perdón, se me tildó un poquito. Va a ser captado por los centros vasomotor de la médula oblonga. Esto va a generar como respuesta una estimulación simpática y va a tener efectos sistémicos. Por un lado vamos a tener la hiperglucemia y las arritmias, y por el otro lado vamos a tener la hipertensión arterial. A su vez, esta hipertensión arterial va a ser captado por los vasoreceptores carotídeos, va a generar una estimulación vagal y como consecuencia vamos a observar una bradicardia, que a su vez va a favorecer la menor presión de perfusión cerebral. Entonces, el reflejo de Cushing, vamos a observar bradicardia e hipertensión arterial, y las arritmias y el aumento de la presión intracraneana forman lo que se llama el síndrome cerebro-corazón.
A su vez, tenemos agravantes del cuadro. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a generar mayores complicaciones. La hiper o hipotermia, la hiper o hipoglucemia, las convulsiones, la inflamación sistémica, la hiper o hipocamia y los desequilibrios ácido-base. En la hipertermia, hiperglucemia y las convulsiones, tenemos que tener en cuenta que aumenta el metabolismo cerebral y aumenta el consumo de oxígeno, por lo que va a haber más hipoxia y más isquemia y más muerte neuronal. El examen clínico. Como todo paciente de emergencia, apenas llega a la camilla tenemos que seguir el protocolo ABC de emergencia. Tiene que ser rápido y simultáneo, y también en simultáneo con el tratamiento, que después vamos a verlo más adelante. Tendremos que evaluar las vías aéreas, vamos a observar si es la integridad, vamos a palparla y vamos a corroborar que esté permeable. La ventilación, tenemos que ver el patrón respiratorio, si hay sonidos, si hay espontaneidad y la frecuencia. La circulación la vamos a evaluar por medio de las mucosas, el tiempo llenado capilar, el pulso, la frecuencia y la ocultación. Y también hay una D, que es el nivel de conciencia. O sea, tenemos que ver el sensorio, la respuesta a estímulos y los reflejos básicos. También tenemos que tener en cuenta la temperatura corporal. En estos casos la hipertermia son un agravante del cuadro, no hay que olvidarse. El examen neurológico. Para el examen neurológico tenemos que descubrir si hay o no un déficit neurológico, si están las lesiones, en dónde y en qué gravedad. Lo que vamos a usar es la escala de coma de Glasgow modificada. Es una escala modificada de medicina humana para veterinaria. Lo que vamos a hacer es evaluar de manera objetiva la actividad motora, los reflejos del tronco encefálico y el nivel de conciencia. Y vamos a asignarle a cada uno de los resultados un valor del 1 al 6. Al finalizar la evaluación vamos a sumar los números y nos va a clasificar el estado de coma en leve, moderado o grave, y a su vez su pronóstico. Esta es la escala de Glasgow modificada. Pueden ver el puntaje, mientras más el 6 va a corresponder a el mejor de los casos, digamos. Por ejemplo, en actividad motora, si tiene un paso normal con reflejos espinales normales, le vamos a poner un 6. Y en cambio, si tiene recumbencia, hipotonía muscular, reflejos espinales deprimidos o ausentes, va a equivaler a un 1. Las posturas corporales nos va a ayudar a ubicar la localización y la gravedad de las lesiones. Tenemos la postura de descerebración. Vamos a observar una rigidez extensora en los 4 miembros y opistótono. Va a haber una respuesta normal al reflejo pupilar y nos indica lesiones en mesencéfalo que son severas y de un pronóstico infausto. En general, estos animales también suelen estar estuporosos o comatosos. La postura de descerebelación va a tener rigidez extensora de cabeza y miembros anteriores y los miembros posteriores flexionados. Suele reaccionar a estímulo de manera incoordinada y nos indica una lesión en cerebelo. También puede pasar que solamente afecte al sistema vestibular, por lo tanto vamos a ver un lado de la cabeza, ataxia, que se cae hacia un lado, y en general el pronóstico es de reservado a malo. Y tenemos la postura de descorticación, que se indica un daño en la corteza cerebral, que es similar a la de descerebración, pero hay una respuesta a los estímulos. Acá vemos la postura de descerebración y esta es la postura de descerebelación. Las pupilas las vamos a evaluar con la escala de Glasgow. En este caso también quise hacer un apartado porque nos va a ayudar también a ver cómo avanza o retrocede las lesiones. Lo que vamos a evaluar es el reflejo oculocerebral o nistagmo fisiológico, el tamaño de las pupilas y la respuesta a la luz. Tenemos que considerar que puede haber daños en los nervios involucrados en estos reflejos que nos puede estar dando una información errónea. Acá podemos observar cómo en la parte superior hacia abajo
va avanzando las lesiones, terminando con una midriasis bilateral, que en este caso sería lo más grave y de un pronóstico más malo. Para consideraciones importantes para el examen neurológico. La presión arterial, el estado de oxigenación, la temperatura pueden afectar el nivel de conciencia. Por lo tanto, nunca debemos evaluar neurológicamente a un animal que viene desestabilizado. Por lo tanto, primero hay que estabilizarlo y luego hacer el examen. Hay que considerar las lesiones extracraneales que pueden alterar la respuesta en la escala. Por ejemplo, si tenemos un daño en médula, no podremos evaluar correctamente las posturas o los reflejos. Y por último, la puntuación de nuestro paciente debe ser usado para monitorear la mejora o deterioro del estado neurológico. O sea, va a ser un indicador de pronóstico. El diagnóstico. El diagnóstico básicamente va a ser el clínico. Vamos a hacer una breve anamnesis y por la signología que observamos. El dueño puede llegar diciendo que lo vio que lo chocó y podemos observar las lesiones en el cráneo, o tenemos que tener en cuenta que nuestro paciente puede llegar sin ninguna lesión visible, pero aún así tener un daño cráneoencefálico. El diagnóstico del aumento de la presión intracraneana la podemos hacer por diferentes medios. Primero, el reflejo de Cushing. Recordad que es la hipertensión y la bradicardia. El fondo de ojo. Con el fondo de ojo podemos ver edema de papila, hemorragias y conductos tortuosos. Disminución de la respuesta de estímulo fotopupilar. Podemos hacer Doppler de la arteria basilar o ecografía ocular para evaluar el nervio óptico. La postura descerebrada o la pérdida de reflejo oculocerebral o nistagmo fisiológico. Acá podemos observar cómo se vería la hemorragia en el fondo de ojo, y esta es el edema de papila y se pueden observar también los conductos más tortuosos. Los métodos complementarios. No los vamos a utilizar para el diagnóstico, pero sí los podemos utilizar para conocer lesiones que no podemos ver a simple vista, o en caso de que no respondan al tratamiento, los podemos utilizar. Tenemos la radiografía, la tomografía computada y la resonancia magnética. Las radiografías nos van a poder dar una imagen de los tejidos duros por sobre todo. La tomografía computada podemos observar además tejido blando y tejido duro con mucho más detalle. Y la resonancia magnética, me regalaron, qué bueno. Y la resonancia magnética va a ser nuestro gol estándar. Es el mejor en estos casos porque vamos a poder observar bien todo lo que sea tejido blando. Acá en esta imagen podemos observar, perdón, que no me pasa. Podemos observar las lesiones en una tomografía, en una resonancia magnética, perdón. Siempre debemos recordar estabilizar al paciente previamente. Tanto para cualquiera de estos métodos complementarios, necesitamos hacer una sujeción química para poder posicionarlo correctamente, o en el caso, al menos que esté el paciente comatoso. Igual, si está comatoso, no conviene. Por lo tanto, vamos a tener que ver los costos y beneficios de los mismos. Vamos a reservar estos tres, como dije antes, a aquellos que no respondan a los tratamientos o que se planifique una cirugía. El tratamiento de emergencia, como dijimos, va a ser simultáneo con el examen clínico de emergencia del ABC. En las vías aéreas debemos mantener la permeabilidad. Tenemos que aspirar en caso de que haya líquido o sangre, debemos estirar el cuello para que haya un mejor flujo de aire, y en caso necesario va a haber que hacer una intubación endotraqueal o una traqueostomía. La ventilación, si no es espontánea, deberemos intubarlo y asistirlo nosotros. Y oxigenoterapia para todos. La circulación, deberemos establecer o mantener la normovolemia. Por lo tanto, vamos a colocar una vía endovenosa y realizar la fluidoterapia. La fluidoterapia lo vamos a hacer con cristaloides isotónicos.
Aún no se sabe cuál es mejor de las dos, si fisiológica o cloruro de sodio al 0,9 o Ringer lactato. O solución salina hipertónica de cloruro de sodio al 7,5 o al 3% en bolo para expansión rápida. Esta solución solamente la vamos a dejar para casos severos de shock o hipovolemias. La oxigenoterapia y la ventilación, como dijimos, la oxigenoterapia va a ser a todos los pacientes. Hay que recordar el reflejo de Cushing. No tenemos que permitir que aumente la presión arterial de dióxido de carbono. Y la ventilación mecánica, lo que tenemos que tener en cuenta es que si lo tenemos que hacer, tenemos que controlar las presiones y el volumen tidal para evitar interferir con el retorno venoso, que puede tener consecuencias a nivel de flujo sanguíneo cerebral. El tratamiento específico. Para el tratamiento específico va a estar dirigido a controlar la presión intracraneal, la excitotoxicidad y el edema cerebral. Para ello vamos a usar diuréticos. Los diuréticos tienen el objetivo de disminuir la viscosidad de la sangre, mejorar el flujo sanguíneo y la oxigenación. Hay que disminuye el edema y elimina los radicales libres. Como consecuencia, va a haber una reducción de volumen plasmático, aumento de la osmolaridad, deshidratación intracelular, hipotensión e isquemia. Entonces, para evitar esto, vamos a tener que hacer una buena fluidoterapia a la par. Podemos usar o manitol en bolo de endovenoso de 0,5 a 2 gramos por kilo cada 8 horas en 15 minutos o 20. Es importante recordar que debemos hacerlo lento para evitar el edema de pulmón por aumento en el líquido extracelular, y lo debemos hacer en bolo y no en goteos, porque si se hacen goteos aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Por lo tanto va a generar un efecto adverso, o sea, contrario a lo que queremos. O también se puede usar solución salina hipertónica al 7,5 o al 3%, 5 mililitros kilos, en bolos también, en 15 minutos, cada 1 o 2 horas. En estos casos tenemos que controlar bien la natremia. Está contraindicada darla en hiper o hiponatremia. En la hiponatremia sobre todo, ¿por qué? Si yo doy la solución salina hipertónica, voy a aumentar de golpe el sodio. Con el aumento de sodio va a haber un movimiento de agua rápido y la neurona se va a deshidratar. Antes de seguir, ambas, tanto manitol como la solución salina hipertónica, son indicadas para estos casos. Todavía está en estudio cuál de las dos es más efectiva. Y con respecto al 7,5 o al 3%, también en los libros van a encontrar que está el 7,5, pero actualmente se están estudiando el uso del 3%, ya que ambas tienen la misma eficacia, pero el 3% tiene menos efectos adversos. La postura vamos a poner a nuestra paciente a una inclinación de 30 grados en la cabeza. Tenemos que sacar los collares para evitar que haga presión, y debe ser sobre algo plano. No tenemos que generar una presión en el cuello, porque si no va a aumentar la presión intracraneana. Lo mismo va a pasar si queremos sacar sangre de yugular. Por lo tanto, sangre de yugular lo dejamos como última opción, ya que para hacerlo debemos ingurgitar la vena, y eso nos va a traer también un aumento de la presión intracraneana. Tratamiento de convulsiones. Dijimos que por mecanismo de glutamato podemos tener convulsiones. Puede ser tanto inmediatas como tardías. El tratamiento va a tener que ser agresivo y rápido. ¿Por qué tiene que ser agresivo y rápido? Bueno, porque va a aumentar la tasa metabólica del cerebro, con posterior demanda de oxígeno, hipoxia y todo lo que ya vimos. Para el tratamiento de las convulsiones podemos usar diazepam. Podemos usarlo endovenoso en caso de que tengamos una vía permeable de 0,2 a 0,5 miligramos kilo, o intrarrectal 0,5 a 2 miligramos kilo. Podemos usar fenobarbital endovenosa o intramuscular, 2 a 3 miligramos kilo, una dosis de carga, las primeras 24 o 48 horas. Actualmente también se está usando el levetiracetam a 20 a 60 miligramos kilo endovenoso, y es efectivo hasta 8 horas.
Y la ketamina, después vamos a hablar un poquito más de la ketamina, en caso de refractarias, como infusión continua con diazepam o con propofol. Y también el propofol en bolo de efecto seguido de infusión. Obviamente que si las convulsiones no se detienen, vamos a tener que inducirlos con este. No me detengo tanto en convulsiones porque es otro tema de que se va a dar más adelante en las charlas. Analgesia y anestesia. Tenemos que controlar en estos pacientes tanto el dolor como el estrés. ¿Por qué? Por lo mismo, aumenta la tasa metabólica cerebral, aumenta el consumo de oxígeno, aumenta la presión intracraneana. Por lo tanto, para analgesia podemos usar opioides mu agonistas puros. Los mismos van a proveer efectos mínimos cardiovasculares y respiratorios. Ofrecen una buena analgesia y en caso de que ocasione problemas, se puede revertir. Yo puse fentanilo en caso de que esté internado, que podamos usar una infusión continua, le damos un bolo más de infusión continua, o tramadol. Las benzodiazepinas dan una sedación mínima y es ansiolítico. Podemos usar diazepam o midazolam, 0,2 a 0,5 miligramos kilo endovenoso, o 0,5 a 2 miligramos kilo intramuscular en midazolam. Podemos usar el propofol como inductor de 2 a 6 miligramos kilo, y la ketamina, que también la había nombrado en convulsiones, la usamos porque es un antagonista de los receptores N-metil de aspartato, o sea, son los mismos receptores que estimula el glutamato, por lo tanto, impide la acción de la misma. Además de generar analgesia, vamos a evitar la excitotoxicidad que esto genera. Usamos 1 a 2 miligramos kilo como analgesia y hasta 5 miligramos kilo como sedante. La cirugía la vamos a reservar en caso de para eliminación de hematomas extraxiales. En caso de que no correspondan al tratamiento conservador, se realiza una craneectomía. Para aliviar la presión intracraneana, también con craneectomía, lo mismo, que no respondan al tratamiento conservador, o en el tratamiento de fracturas. Debemos realizar a la par un tratamiento adicional, un tratamiento de sostén. La glucemia. Dijimos que vamos a tener hiperglucemia a causa de la estimulación simpática. Entonces, se va a generar algo que se llama hiperglucemia permisiva. Vamos a intentar mantenerlo por debajo de los 180 miligramos por decilitro en vez de los 120. ¿Por qué? Porque si yo doy una insulina en 120, corro el riesgo de generar una hipoglucemia. En caso de hipoglucemias, vamos a tener que usar dextrosa endovenoso, pero muy lento y controlando minuciosamente la glucemia. Y por último, la hiperglucemia sostenida es un indicador de gravedad de lesión y un mal pronóstico. En caso de las arritmias, como vimos en el reflejo de Cushing y el síndrome cerebro-corazón, si no se revierten con toda la terapia, vamos a tener que usar un antiarrítmico. Puede ser la lidocaína, 2 miligramos kilo, en goteos de 50 a 100 microgramos por kilo minuto en perro y la mitad en gatos. La antibiótico-terapia va a ser de acuerdo a las lesiones y la etiología de las mismas. Obviamente cuando se requieran, por ejemplo, en fracturas o mordidas, fracturas abiertas. Vamos a tener que colocar sondas urinarias, porque vamos a estar tratándolo con diuréticos, por lo tanto debemos controlar la producción de orina que sea normal y evaluar la función renal. Debemos evitar la tos y los vómitos, ya que estas aumentan la presión intracraneana. Por eso yo no nombré a los antagonistas alfa-2 en la parte de analgesia y anestesia, porque pueden provocar vómitos. En caso de los glucocorticoides, en estos casos está contraindicado. ¿Por qué? Porque son hiperglucemiantes, o sea, me estaría agravando el caso, y además no se descubrió que tenga algún efecto sobre el edema cerebral o la excitotoxicidad, que es lo que nos interesa tratar.
Muchos de nuestros pacientes van a necesitar internación. Unas breves palabras de esto. En cuanto a la nutrición, vamos a administrar la vía oral por esofagostomía o gastrotomía, y no debemos colocar sondas nasogástricas. ¿Por qué? Porque pueden producir estornudos, por lo tanto un aumento de la presión intracraneana. Debemos dar protectores gástricos. ¿Por qué? Porque estos animales están en constante estrés y se puede generar úlceras por estrés. Acá puse como recomendación omeprazol 0,7 a 1 miligramo kilo día. Y el ambiente, debemos recordar que debe ser un ambiente muy tranquilo, con unas camas mullidas, y tratarlo frecuentemente para evitar escaras en caso de que el animal esté comatoso o inducido. El pronóstico. Bueno, como estuvimos viendo, de acuerdo, va a depender según la localización, el grado de déficit neurológico y la respuesta a los tratamientos instaurados. Los animales que permanecen en coma por más de 48 horas, en general no se recuperan y se recomienda la eutanasia. De todas maneras, podemos corroborar la muerte cerebral mediante electrocefalograma. Y como conclusión, tenemos que el trauma craneoencefálico tiene una alta mortalidad, puede llegar a ser frustrante también, y lo que nos va a asegurar el éxito va a ser seguir siempre primero el ABC de emergencias, realizar un examen clínico minucioso una vez estabilizado y controlarlo de cerca. La valoración neurológica tenemos que repetirla para constatar los resultados de nuestro tratamiento. Conocer la fisiopatogenia de las lesiones nos va a ayudar para tratar y prevenir cualquier tipo de complicaciones. No debemos olvidar que suelen ser pacientes politraumatizados y no debemos descartar otras patologías y lesiones. Como ya dije, por ejemplo, si fue un accidente automovilístico, lo más probable es que no solo venga por un trauma craneoencefálico. Debemos realizar una buena terapia de sostén para asegurarnos el éxito. Y en el caso de internación debemos asegurar la mayor comodidad y bajo estrés. En caso de que nuestro paciente presente secuelas o una recuperación deficiente, siempre debemos realizar interconsultas con especialistas en neurología. Bueno, para finalizar, quería agradecer a mis tutores, a José y Juan Pablo, a Andrea Montoro, que es cirujana del Hospital Escuela, a Paula Ortega, que es neuróloga del Hospital Escuela, y a Daniel Herrera, que es oftalmólogo, que me ayudaron a la preparación del Power también. Y acá les dejo toda la bibliografía que usé. Les debo los papers, porque las leí y bueno, no anoté todos los nombres. Y eso es todo. Bueno, muy bien, Dani. Estuvo muy lindo. Abran los micrófonos si quieren felicitarla. Muy buena disertación. Mucho contenido. Muy bien, Dani, excelente. Re linda, Dani. Lo de veterinario y músico era un chiste, no hacía falta que lo pongas en la presentación. ¡Bravo! Quedó bien igual. No, la meto. Quedó bien. Bueno, ahora Ahora, las preguntas que ya sabíamos que iban a hacer. sí, que ya las teníamos practicadas porque sabíamos que todos iban a pisar el palito y por suerte Santi nos dio la razón y pisó todas las trampas que le pusimos, las pisó Santi. Sí, Igual todos está los muy años bien, me cambian las cosas, loco. Ustedes. No, está muy bien. Y bueno, es lo que dijo José al principio, todos los No, años por eso, cambian por las eso. cosas justamente. Nosotros hoy estuvimos intercambiando papers con José y con Dani, y es como exactamente como dijo José, esto es como el coronavirus. ¿Vieron que es dinámico? Te decían es dinámico. Esto también es dinámico. Hoy se usa una cosa, mañana se usa otra cosa. Hay papers y trabajos científicos que dicen que se debe usar tal cosa, pero después contradicen que se use esa, o te dicen podría llegar a ser más beneficiosa una cosa que la otra. Y ahora vamos a aclararlo igual esto. Pero bueno, la primera pregunta, no escucho nada, habilita el mic desde la notebook. Y la primera...
La primera de Santi, me parece, ¿no? Eso, Sí, la furo. Tortuoso. No, eso. En el fondo Ah, del ojo eso. con vasos, son vasos sanguíneos, ¿no? Dice Dani. ¿Estás, Dani? Dani. Sí. Tenés el micrófono, El micrófono el mic apagado. apagado. Claro. Habilita tu micrófono. Ahí está. Ahí está, Se Dani. fue. Estás haciendo dígalo con mímica. Con delay encima. Sí. De hecho, había puesto la imagen en la que se veía el edema de pupila, que dije que también se veían los conductos tortuosos, me refería a eso. Ok, perfecto. Yo quiero aclarar algo con respecto a eso, que más allá de que se vean los vasos tortuosos, hay otra forma que es un poquito más fiable de medir la presión no de medirla, sino de estimar un aumento de la presión intracraniana, que es con una ecografía ocular, ¿sí? Que Dani la nombró. Por ahí es necesario un conocimiento mínimo de ecografía, tampoco es tan difícil, pero básicamente consiste en medir el grosor de la vaina del nervio óptico. El nervio óptico tiene una vaina con líquido cefalorraquídeo que la rodea, y que si hay algo dentro de la cabeza que está haciendo presión, empuja ese líquido cefalorraquídeo fuera del cráneo. Y fuera incluye esa vaina del nervio óptico. Entonces, cuando eso se pone más grueso, se hace una medida determinada a 3 milímetros de la unión vitreoretiniana, se toma el grosor y se tabula eso por peso del animal, qué grosor debería tener. Bueno, cuando está superior al número tabulado, se considera como signo de aumento de la presión intracraniana. Es un signo cualitativo, no cuantitativo, no te dice cuánto aumenta, pero sí, con una ecografía ocular tal vez sea más preciso que viendo el fondo de ojo, porque otros tantos problemas, como Santi o Pau sabrán, otros tantos problemas pueden generar vasos tortuosos sin que genere un aumento de la presión intracraniana. ¿Sí? Pero solamente eso. Es medio, no es difícil de medir, lo puede hacer un emergentólogo con un conocimiento mínimo de ecografía. Tal vez la mayor dificultad tenga que ver con el transductor que se use o con la calidad del equipo que te dé una imagen fiable, porque el nervio óptico no se ve un cuadradito perfecto, sino que tenés que inferir más o menos en base a estar rodeado por grasa, tenés que saber dónde termina la grasa y dónde empieza el nervio, básicamente eso, y la dificultad que tiene tal vez un animal sedado o comatoso, que la mayoría de las veces los ojos empiezan a mirar hacia ventral, hacia el maxilar, y vos tenés que lograr una angulación lo más precisa posible, que te incluya el cristalino, para que está como de frente en el ojo, y si está mirando para abajo, tenés que apuntar más desde abajo, y es un poco más difícil de llegar, pero tampoco es algo muy difícil, pero tal vez eso sea más fiable del aumento de la presión intracraniana que un fondo de ojo que puede tener, por ejemplo, hemorragia por un trauma en el ojo, tranquilamente, y no por aumento de la presión intracraniana, o conductos tortuosos por aumento de la presión, o por otro tipo de cosas, aumento de la presión sistémica, o por otro tipo de patología preexistente. ¿Sí? Solamente esa aclaración. Muy bien, excelente. Bueno, la otra es la pregunta de Santi de la furosemida. La furo. ¿Qué pensás, Dani? Bueno, la furosemida la vas a encontrar que se usa en libros, el libro lo nombra, pero bueno, estudios, si bien generan un sinergismo junto con el mannitol, no se dieron unos efectos demasiado beneficiosos, que también va a provocar una hipotensión, provoca una hipotensión, por lo tanto va a disminuir la presión de perfusión cerebral y el flujo sanguíneo cerebral. La realidad es que con solo usar el mannitol es suficiente para disminuir el edema, que es lo que más nos estaría importando en este caso. Ok. Y también lo que algunos otros estudios decían es que saca líquido, además de la sangre, del líquido cefalorraquídeo, que en este caso no nos estaría interesando sacar. Okay. Claro. Yo voy a aclarar algo de esto. Con este tema casi nos vamos a las manos con el doctor Reina.